Cierra tus ojos unos momentos Close your eyes for a few seconds. y por unos momentos And for a few seconds, respira profundo. just take a deep breath. Y en tu corazón dile al Señor, And in your heart, tell the Lord, dile, yo soy tu hijo. I am your child. Dile, yo soy tu hijo. Just tell him, I am your child. Si eres una mujer, dile, yo soy tu hija. Go the same thing for a female. Yo soy tu hijo. Tell him, I am your son. I am your daughter. Es todo lo que necesito saber, que soy tu hijo. That's all I need to know, that I am your Es todo lo child. que necesito tener como una verdad poderosa en mi corazón. That's the only thing I have to do, to have an absolute truth that I am your child. Saber que soy tu hijo. To know that I am your child. Dile gracias por ese amor inmerecido. Tell him, thank you for all that loved and deserved love. Gracias por haber puesto tus ojos en mí. Thank you for laying your eyes on me. Dile gracias por haberte fijado en mi familia. To say thank you for keeping an eye on my family. Gracias por haber puesto tus ojos en mis hijos. Thank you for laying your eyes on my children. Gracias por haberte fijado en mis generaciones. Thank you for watching out for my generations. Gracias, amado Dios. Thank you, beloved God. Gracias, Señor. Thank you, Lord. Háblanos, Dios. Speak to us, Lord. Habla nuestro corazón. Speak to our hearts. Te lo pedimos, We Señor. ask you En el nombre de Jesús. in Jesus' name. Usa nuestros labios, Señor. Use our lips, Lord, De Pablo y mío, Señor eterno. of Pastor and Paulo, Para poder transmitir tu palabra. to be able to transmit your word, Y que podemos ser instrumentos de justicia. and so that we can be an instrument of righteousness Pasa por encima de nuestra humanidad. and go above our humanity, De nuestros errores. of our mistakes, Y úsanos, Dios. and use us En el nombre de in Jesús. Jesus' name. Amén. Amen. Amén. Puedes sentarte. You may take a seat. A veces cuando me subo acá, Sometimes when I get up here, a veces la presencia de Dios se siente muy real en mi cuerpo. the presence of God feels so real in my flesh. Por la fe sé que siempre Él está con nosotros, By faith, I know that He's always with us, aunque a veces no lo sentimos. even though that sometimes we don't feel Pero a it. veces Dios nos permite en nuestro cuerpo sentirlo. But sometimes the Lord allows us to feel it in our flesh, Y sé que Él está aquí. and I know He's here. Y quiere decirte que te ama, And I want to tell you that He loves you, que eres su hijo, that you are His son or His daughter, eres su hija. His daughter, Y que todo lo que hizo en la cruz fue por nosotros. and everything that He did on the cross, it was for us. Amén. Amen. Déjeme respiro. Let me take a breath. Wow. Yo no soy muy emocionalista I'm not too emotional cuando estoy predicando. when I'm preaching. Trato de ser. Pero a veces Él es real. But He is real. Eso es lo que puedo decir, Él es real. That's all I can say, that He's real.
esta semana Dios me dejó experimentar tener una experiencia con Dios This week, the Lord allowed me to have an experience with Him muy poderosa. so powerful. He estado toda la semana pensando en que a veces no sabemos entender, no sé si es la palabra, lo real que Dios es en nuestras vidas. And I've been thinking that sometimes we don't truly understand how real God is. Y a veces Dios pasa por encima de todas las cosas, de nuestros errores, nuestros defectos. And sometimes God goes up well above and beyond of our mistakes. Y entra literalmente como entrara yo así y abrazar a Pablo. And He comes in and literally He comes and just hug you like I'm hugging Pablo. Él puede decir, yo sé que el pastor está conmigo, And He can say, the pastor is with me. pero esto es sentirlo a veces en nuestro cuerpo. But sometimes this is how it feels like to feel it in our Y body. a veces Dios permite eso en nuestras vidas And sometimes the Lord allows to para have the experience in recordarte our lo life, real que Él es. to remind you how real He is. Y hemos estado hablando acerca de nuestra identidad. And we've been talking about our identity. Siempre tratamos de hablarlo como en una serie de mensajes, We always try to speak about a subject in a series porque en un solo mensaje no podemos alcanzar a ver muchos de los aspectos que pudiéramos hablar. because in one message we cannot wrap around all the subjects that I would like to Y a speak veces about. si encerráramos todo en un solo mensaje de 45, 50 minutos, And even if we wrap everything around a message of 45 minutes, dejáramos muchos aspectos de lo que es la identidad de Dios en nuestras vidas. we will leave out many aspects of what God is in our lives. Y aunque predicáramos 3, 4 mensajes, 5 mensajes, And even if we preach 4 or 5 messages, nos quedaríamos todavía cortos en entender o tratar de transmitir todo lo que es la identidad de Dios en nosotros. we will fall short anyways if we try to understand or explain what the identity of God in us means. Pero todo lo que tiene que ver con la identidad de Dios en nosotros But everything that has to do with the identity of God in us es saber que somos hijos de Dios. is to know that we are children of God. Toda la identidad se centra en eso. All the identity is surrendered in this. La semana pasada nos centramos de alguna forma en el contexto histórico de la identidad por la fe. Last week we concentrated a little bit more of the identity historically speaking, Que somos parte de la familia de Dios, that we are part of the family of God, que por la fe somos hijos de Abraham, that by faith we are children of Abraham, que si no tenemos una historia muy preciosa, muy buena de nuestros antepasados, that if we don't have a wonderful history about our ancestors, y que muchas veces ni siquiera conocemos la tercera generación hacia atrás de nuestros abuelos, and sometimes we cannot even go back to the third generation of our families, pero por la fe Dios nos incrustó en la familia de Dios. but by faith God He has incrusted us in the family of God. Y el apóstol Pablo se toma el tiempo de decirnos que somos descendencia de Abraham por la fe. And the Apostle Paul tells us that we're descended by faith of Abraham. Y si tú pensabas que es que yo no tengo una historia en mi pasado bueno, And if you may think that I don't have a good history in my past, quiero decirte que por la fe perteneces a la familia de Dios. but I want to tell you that by faith you belong to the family of God. Que en tu línea genética espiritual, si lo queremos llamar de esta forma, That in your genetic line, if you want to call it that way, hay un hombre que recibió una palabra de Dios y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela. in your there's a man that he was told by God to depart his people and his land. Y este hombre por la fe obedeció a Dios y fueron benditas en él todas las familias de la tierra. And this man obeyed God, and by faith, all the descendants they were blessed. Y en este día quiero tocar otro aspecto de lo que tiene que ver con la identidad de Dios en nosotros. And
by this, I want to talk to you about another aspect of the identity of God in us que es parte de la continuación de entender qué es la identidad de Dios en mí. that is part of understanding what's the identity of God in me. Y para nosotros el concepto hijo de Dios es muy natural. And for us, that concept of a child of God is so natural. Tú lo oyes en la iglesia, You hear this at church, lo oyes en donde quiera que tú vas. A veces la gente dice, todos somos hijos de Dios. and then you hear wherever you go, you hear that we all children of God. Y creo que entendemos que todos somos creación de Dios, pero la única forma de ser hijo de Dios es a través del sacrificio en la cruz. And we understand that we are creation of God, but the only way to be a children of God, child of God, is by the sacrifice on the cross. Pero para los tiempos del apóstol Pablo, que es el que más de alguna forma se enfoca en hablar de los hijos de Dios, We think about and the times of Paul, who he's the one who concentrates more about the children of God. no era muy común. It was not so common. De hecho, si lo queremos ver de esta manera, la primera ocasión en que se le llama a alguien hijo de Dios es en Éxodo. In fact, this is now what's not so common. In the first time that somebody's named the children of God is the book of Exodus. No era un concepto muy aceptado en los tiempos de Jesús ni del apóstol Pablo. It was not a term that it was so welcome, a term that it was so welcome in the times of Jesus and in the times of Paul. Cuando por primera vez se dice hijo de Dios, se habla acerca de Israel, cuando Dios dice, deja ir a mi escogido, a mi primogénito, a Israel. And the first time that they use it is when God talks and said, let go my firstborn, and he was referring to the people of Israel. Le dice acerca de Israel que Israel es su hijo, su primogénito. It says that Israel is the firstborn, is the chosen one. Es por eso que de alguna forma cuando Jesús viene a la tierra tuvo un como encontrón con los judíos. And that's why when Jesus came to earth, that's why he clashed with the Jews. Porque ellos esperaban un rey de los judíos, pero de cierta forma no esperaban al Hijo de Dios. Because in fact they were waiting for the King of the Jews, but they were not expecting the Son of God. Y Jesús no es que él se presenta como hijo de Dios. And is Jesus? He was not presenting himself the Son of God, El Padre lo presenta a él como su hijo amado, but the Father presents him as the beloved Son, diciendo en él me complazco. and by saying, "In him I please." Después tú miras a una mujer, la que está ahí y que habla con Jesús en el pozo de Jacob. And then you see this woman that is talking to him on the well of Jacob, Reconociendo de alguna forma que él era el hijo de Dios al final del Recognizing- capítulo ese de Juan. recognizing that he was the Son of God at the end of this chapter. Pero el concepto no era muy bien recibido. But this concept was not well received. Ahora, vuelvo a decir, tú y yo sabemos que somos hijos de Dios. Now, you and I, we know that we're children of God. Pero en aquel entonces no era muy aceptado. But back then, it was not so accepted. Lo que yo quiero poner en tu corazón esta tarde What I want to place in your heart this afternoon, es que ese concepto que para ellos era difícil de entender, it is that concept that for them it was so hard to understand. para nosotros el Señor nos los puso en nuestro corazón como una identidad. To us, the Lord placed this in our hearts as an identity. La primera persona que lo utiliza hablando acerca de los que creían en Jesús, que eran hijos de Dios, es Juan. The first one that uses this term as a believer of Jesus is John. Cuando tú vas al libro de Juan capítulo 1, When you go to the book of John chapter 1, versículo 11, verse 11, dice a los suyos vino y los suyos no le recibieron, it says to his people, he came and they did not receive him. mas a los que le recibieron, But for those who receive him, número uno, le recibieron,
First, they received him. los que creen en su nombre, The ones who believed in his les name, dio la potestad de ser hijos de Dios. they give the authority to be children of God. Ahora, no solamente Israel era su primogénito, su hijo primogénito. Not only Israel was the firstborn, Y ahí tendríamos que entrar para explicar por qué se le llamó así. and then we will have to go into details why it was named like that. Y luego viene Jesús y se presenta como el primogénito del Padre, y ese es el Padre el que habla acerca de él. And then they came to Jesus and present himself as the firstborn of the Father. That's how the Father is presenting him. Pero luego que Jesús muere, al primero que de alguna forma se le revela, según el contexto de lo que tenemos en la Biblia, es a Juan. And then when Jesus dies, and the first one that he appears to is, according to the timeline, is John. Y en ahí en adelante, de alguna forma, se empieza a decir de los que creen y de los que reciben a Jesús que somos hijos de Dios. And then from then on, that's where they start the terms of those who believe in God, in Jesus. They're the children Di of conmigo, God. yo soy hijo de Dios. Say with me, I am a child of God. Yo soy hijo de Dios. I am a child of God. Amén. Amen. Hay un pasaje que casi todos sabemos que está en 2 de Corintios 5:17. There is a passage that all of us know, is in 2 Corinthians 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. So if anyone is in Christ, he's a new creature. Otras traducciones dicen nueva creación son. In other translations, they said new creations they are. Y luego dice, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. And it follows by saying, all things have passed, now all being made new. Y desde muy pequeño yo me preguntaba, ¿cuáles son esas cosas viejas que pasaron? And at such a young age, I asked myself, what are they talking about all things? Porque lo menciona como cosas, y cosas es como algo que no tiene vida. And because it mentions it as a thing, and a thing, it doesn't have life. Y si tú te recuerdas, estábamos muertos en delitos y pecados. And if you remember, we were dead by our sins. Y yo siempre me he preguntado, ¿a qué el apóstol Pablo le llama cosas en nuestras vidas? And I have always questioned myself, what is Paul mentioning as things? Y luego dice que esas cosas fueron hechas nuevas. And then he says that those old things, they have been new. Y entendiendo el contexto de todo lo que Pablo habla acerca de esto, And by trying to understand all the concept in which Paul is speaking, en Efesios 4:22 él dice que el viejo hombre estaba viciado conforme a los deseos engañosos. in Ephesians 4:22, Paul says, the old man was flawed according to his deceitful desires. Y según este contexto, las cosas viejas tienen que ver con la vieja forma de nosotros vivir cuando estábamos muertos. And according to this context, the old things, it was the way we were living when we were dead. Y ese estilo de vida también está mencionado en Efesios capítulo 2. And this lifestyle is also mentioned in Ephesians chapter 2. Pero la Biblia dice que si estamos en Cristo, nuevas criaturas somos. But the Bible said if we are in Christ, we are new creatures. Eso nos habla de que antes de Cristo teníamos una identidad que habíamos adquirido de pecado, pero también de toda la vida que nosotros habíamos llevado. This tells me that before Christ we had an identity of sinful identity, and all these lifestyles that we had. Esas cosas tenemos que entender que ya pasaron. Di conmigo, ya pasaron. We have to understand that these things, they have passed. Y en esta nueva creación In this new creation, se forma una nueva identidad. a new identity is formed. Y esta identidad es que somos hijos de Dios. And this new identity, it means that we are a child of Ahora, God. pastor, dígame algo que yo no sepa. So now, Pastor, tell me something new. No te voy a decir nada que tú no sepas en esta tarde. I'm not telling you something that you don't already know. De hecho, a todo lo que yo te diga en esta tarde, tú vas a ir haciendo un checkmark de diciendo en tu corazón, yo ya sabía todo esto. In fact, you're gonna, after all the things that I tell you, you're gonna be doing a checklist to make sure that these things that are in the Bible. Pero mi corazón y mi oración es de que se forme en nosotros la identidad de hijos. But in my heart and my desire is that within us we build that identity of De hijos de Dios. children of God.
porque eso marcará la diferencia en nuestra vida. because those will mark a difference in our lives. Ya las cosas viejas pasaron, Now all things have passed. ahora todas son hechas nuevas. Now all things are made new. Pero la mayoría de las veces en la vida de los cristianos, no todas las cosas son hechas nuevas. But the vast majority of the Christian life, not all things are made new. Pareciera que seguimos luchando y batallando con todas las cosas viejas en nuestra vida. And it seems like we keep struggling with all things in our lives. Amén. Amen. Y es por eso que en mi corazón está la oración And this is why in my heart there's this prayer de poder transmitir a tu vida to be able to transmit to your life de que eres un hijo de Dios, that you are a child of que tu God, identidad está en Cristo that your identity is in y que Christ, cosas nuevas tienen que acontecer en tu vida. and that new things have to happen in your Y life. si cosas nuevas no están pasando en tu vida, If there's no new things happening in your life, es porque algunas cosas viejas no han pasado. it's because there's the old things that haven't passed yet. Amén. ¿Me doy a Amen. entender? Do I make myself understand? Y es importante esto, And this is important porque para personas un poco críticas pueden decir, la palabra identidad no está en la Biblia. because somebody that likes to criticize, they may say, well, the word identity is not in the Bible. Y de hecho la palabra identidad no está en la Biblia como tal. And in fact, the word identity is not on the Bible as such. O no encontré yo un lugar donde dijera, tenemos que tener la identidad de Cristo. At least I didn't find a place in the Bible where it says we have to have the identity of Christ. Pero hay muchos textos como el de Pablo, sed imitadores de mí como yo lo soy de Jesucristo. But there's a lot of verses like Paul says, be mockers of myself Solo por mencionar as I am uno from muy Christ. conocido. Just to mention one of many that are well known. Pero la identidad no solamente es un asunto de saber quiénes somos. But the point is to know who we are. Es un asunto de entender cuál es nuestra naturaleza hoy como hijos de Dios. The point is to understand in our nature who we are as children of God. Porque eso es lo que dice la palabra, somos nueva creación, nuevas criaturas. Because that's what the Bible says, that we are new creation, we are new things. ¿Cuántos son hijos de Dios? How many are children of God? Conforme vamos pasando, dilo más recio, así como que, amén, pastor. As we keep moving forward, you say that Soy hijo de Dios. I am a child of God. Ahora, quiero resaltar la importancia de la identidad. Now, I want to highlight the importance of the identity. Porque si pensamos la palabra no está en la Biblia Because if we think that the Bible is not in the word is not in the Bible, y pensamos, bueno, ¿y de qué me sirve tener la identidad de hijo de Dios? ¿O para qué sirve? ¿O qué es exactamente? so you may say, so what's the point of knowing what is the identity of God? How is that useful to me? Para poder responder eso, tenemos primero que entender la importancia de la identidad. To be able to understand that question, we need to understand first the importance of the identity. Y el concepto de identidad como una verdad o un principio en la Biblia But the concept of identity as a truth in the Bible, podemos decir que se remonta hasta, no sé cómo mencionar este concepto, pero hasta el cielo. this concept, to be able to understand it, we have to backtrack it all the way to the heaven. Todos sabemos que el enemigo, We all know that the enemy, Satanás, Satan, el mugroso, the dirty one, él era un ángel. we know that he was an angel. ¿Todos sabemos eso? Do we all know that? Si usted no sabía, va a decir, no sabía que él era un ángel. If you didn't know, you may say, well, I didn't know he was an angel. Era un ángel y era hermoso. He was an angel. He was a beautiful angel. Ezequiel 28:13 en adelante habla acerca de eso. Ezekiel 28:13 and on, it speaks about this. Isaías 14 del 13 en adelante habla acerca de eso. Isaiah 13 and on, he speaks about this. Y Ezequiel dice que se corrompió su corazón a causa de su hermosura. And Ezekiel says that his heart was corrupted because of his beauty. Y se corrompió su sabiduría por causa de su esplendor. And his wisdom was corrupted because of his splendor. Se corrompió su corazón. His
heart was y se corrupted corrompió su sabiduría. and his wisdom was corrupted. Ahora, de alguna forma, ¿cuál fue el pecado de Satanás? So, in speaking about this, so what was the Satan's sin? Podemos decir que el orgullo, la altivez, la soberbia. We can say that he was prideful. Pero el centro de todo esto fue que perdió su identidad. But the point of this is that he lost his identity. Dios lo hizo con una identidad de ser quien adoraba a Dios. God created him with the purpose of him to worship God. Él sabía que había sido creado para adorar a Dios. He knew that he was born or created to worship God. Algunos estudiosos teólogos que se meten a profundizar en palabras y todo eso, Some theologists that they go deep and study all this, dicen que cuando él caminaba, música salía de él y luces salían de él. they say that when he used to walk, there was music and lights coming out of him. Era una hermosura, si lo queremos decir de esa forma. He was so beautiful, we want to put it in a way. Tenía una identidad que Dios le había dado. He had an identity that he was given to him by Y cuando God. se corrompió su corazón y su sabiduría, And when his heart and his wisdom was corrupted, él quiso ser como Dios. he wanted to be like God. Dejó su identidad de ser de luz que adoraba a Dios He left behind his identity of being a light and worshiping God. y él dijo, yo quiero sentarme en ese lugar donde está Dios. And he said, I want to sit on the throne where God sits. Y perdió su identidad. And he lost his identity. Ahora, vámonos un poquito más a nuestra historia. And so let's backtrack it a little bit more. to Dios history. hizo a Adán y Eva con identidad. God made Adam and Eve with an identity. Y podemos decir, el pecado fue que fue engañado, And we may say that their sin was because they que el were diablo engañó a they were X o lied to, Y, por that no decir, the echarle devil, la culpa a las mujeres. that the devil he was despiteful to one or the other. El Just problema so fue we que don't Dios blame vino one. con el hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? So the problem was that Así es God que mujeres, came siéntanse to no the man. comprometidas con que es su culpa. So women don't feel guilty. Pero el hombre tenía una identidad. So the men, they had an identity. Y en este momento no quiero llamar la identidad de hijo por el concepto que estoy tratando de manejar. And at this point, we will not call it a identity of a child Pero of muy God, bien pudiéramos decir que una identidad de hijo. but we could call it the identity of a child. Vino el enemigo y le habló, le susurró al oído a la mujer. And they came the enemy, and he talked to the woman's ear, La mujer viene con el hombre. and then the woman comes to the man. Y el asunto fue que él le dijo, no moriréis, And then the point was that he said, you will not die, sino que serás como Dios. but you will God-like. Otra vez el hombre And once again, the man, tiene su identidad he had his identity. y dice, no me conformo con la identidad que Dios me dio. And they said, I will not settle for the identity that was given by God. Yo quiero sentarme en el lugar de Dios conociendo el bien y el mal. I want to sit on the place of God knowing the good and evil. ¿Estás conmigo? Are you with me? Fue un problema de identidad. It was a problem of identity. Y lo que el diablo siempre va a golpear en el corazón del cristiano, del ser humano que está tratando de buscar a Dios, And what the devil is always going to try to strike in the human being and the Christian person es venir en contra de su identidad. is to come against their identity. Por eso todos los problemas de identidad que tenemos hoy en día empiezan en un niño que es hijo de un padre o de una madre. And that's why all the issues of identity that we have these days, it starts when a child is young. Porque como te lo estoy planteando en el mundo espiritual y en el mundo natural, el diablo siempre atacará la identidad de nuestros hijos y atacará la identidad de un hijo de Dios. As I'm saying it, the devil is always going to try to confuse you with your identity from the beginning. Aún en nuestros hijos son atacados en su identidad de hijos. Even our children, they're attacked on their identity of children's. Yo les pregunto a mis hijos siempre, o no siempre, pero en ocasiones cuando se presenta la ocasión les digo, Once in a while, I ask my kids when I have the chance. le digo a esas dos hermosas mujeres que están ahí,
I asked this to young ladies, beautiful young ladies right here. junto con la otra mujer que está al lado, no se me va a enojar. Eso no lo traduzcas. Yes, sir. Dios. Yo les digo, ¿tú has sentido que yo quiero más a Victoria? And I asked them, do you feel like I have loved more Victoria? No me contestan, pero más en una cara de... They don't answer me, but they make faces. Yo le pregunto a Victoria, ¿tú has sentido que yo quiero más a Naomi? And I asked Victoria, do you feel like I love more Naomi? Ahora yo le pregunto a ellas, ¿a quién quiere más tu mamá? ¿A Isaac o a ustedes? But then I asked them, who your mother loves more, you or Isaac? Y cuando hay una identidad correcta en tus hijos, But when there's the right identity in your como children, lo explicaba Fernando en Los Caballeros este martes, as Fernando explained it on Tuesday for the gentlemen, los hijos tienen una identidad correcta the children, they have a good identity, y saben manejar estos asuntos. and they know how to manage these things. Saben que a veces no puedes tratar a uno de la otra forma que tratas al otro, And they know that sometimes you cannot treat one as the same way you treat the other, pero son atacados en su identidad. but they're being attacked in their identity. Y en algún punto sienten que el otro es más que el otro. And then at one point, they feel that one is more than the other. Y lo digo porque yo lo pensaba, hermanos. And I tell them because this is how I feel. Porque así lo sentía, ¿no? Yo le decía a mi mamá, usted siempre le da la pechuga a mi hermano. A él no le daban de comer. I used to tell my mother, you give the better meat to my brother. Y hasta la fecha yo no como pechuga. To this point, I don't take the best. No la piece puedo of meat. comer. I cannot eat the chicken breast. Y yo digo, yo creo que fue por eso que mi mamá no me la daba cuando estaba chiquillo. And now I think maybe that's why my mom didn't give me the chicken breast because I couldn't Pero es eat la it. misma forma que el diablo ataca la identidad de un niño pequeño, But this is the same way that a devil attacks the identity como of va a a young venir a one. atacar la identidad de un hijo de Dios que está tratando de hacer lo correcto delante de Dios. The same way that he's going to come and try to attack the identity of a Christian person that is trying to do the right Es thing. por eso la importancia de entender nuestra identidad o conectarnos con nuestra identidad en este tiempo. That is the importance for us to connect with our identity. Porque tener identidad nos va a evitar muchas de las situaciones en nuestro corazón. Because if you know your identity, that will help you with a lot of issues down the road. Por eso quiero poner en tu corazón la importancia de la identidad de That's la why I want to Biblia. place in your heart the importance of the identity according to the Bible. Ahora nos venimos como unos 300, 400 años adelante de Adán And then we push fast forward 400 years after Adam, y nos encontramos a un Jesús que nació de la Virgen María. and then we find Jesus that he was born out of Virgin Mary. Y todos conocemos la historia And we all know the story de que cuando Jesús es llevado al desierto, en el libro de Mateo está esto, that when Jesus is taken to the desert, and this is in the book of Matthew, dice que después de que descendió de las aguas, and it says after he descended from the subió de las waters, aguas after he came que out fue from the waters, bautizado, after he was baptized, y se oyó aquella voz que dijo, este es mi hijo amado, en él me complazco. and when they hear the voice from the heaven saying, "This is my beloved son, in him I please." Mateo capítulo 4 fue llevado por el Espíritu al desierto. Matthew chapter 4, then he was taken to the desert by the Spirit. Ahora, no fue el diablo quien lo llevó al desierto. Now, it was not the devil who took him to, No fue él mismo el que desert. decidió ir al desierto. now he was not himself that decided to go to the desert. Fue el Espíritu que lo llevó al desierto. It was the Spirit that took him to the desert. Si el Espíritu fue el que nos ha llevado a algunos desiertos a nuestra vida, If the Spirit is the one who has taken us to some deserts in our lives, ten por seguro que ahí en el desierto el diablo también atacará tu identidad. I assure you that in the desert, the devil is going to take your life as well. La primera tentación de Jesús, Jesús tenía hambre porque estaba ayunando. The first temptation of Jesus, it was food because he was Y fasting. dice que vino el enemigo y le dijo, ¿por qué no conviertes estas piedritas en una buena comida para ti? It says that the devil came in and told him, well, how come you don't turn these rocks into delicious food? Si le dijo, si eres hijo de Dios, haz esto. But he asked him, if you're truly the Son of God, then do this. Yo pregunto, ¿Jesús no sabía que era el hijo de Dios? I ask you this. Did Jesus not know that he was the Son of God?
El diablo no sabía que Jesús era el Hijo de Dios. The devil did not know that he was the Son of God. Él sabía que era el Hijo de Dios. He knew that he was the Son of God. Pero aún así el diablo fue y atacó la identidad de Jesús. But even then, the devil, he tried to attack the identity of Jesus. Y fue la primera tentación de Jesús. And that was the first temptation of Jesus. Lo que nos da a entender un principio, And what it makes us understand from the beginning, que siempre el enemigo va a buscar por primer lugar en nuestras vidas tratar de atacar nuestra identidad. that firstly, the enemy is going to try to attack your identity. Y pongo estos ejemplos de la Biblia porque yo quiero que tú mires la importancia de la identidad. And I put this example of the Bible because I want you to understand the identity on the Bible. Cuando le nacieron los hijos a Isaac, When Isaac had his children, que fue Jacob there was Jacob y Esaú, and Esau. todos conocemos también la historia. We all know this story as well. Y todos sabemos que Esaú vendió su primogenitura y decimos por un plato de lentejas. And we all know that Esau, he sold his firstborn bride for a plate of food. Pero realmente dice que por un guiso rojo, un potaje rojo. But in fact, it says that it was a red plate of food. El Señor me dijo cuando estaba yo tratando de entender lo que quería transmitirle a su corazón de usted. The Lord spoke to me when I was studying what I wanted to transmit to your heart. Él lo que vendió fue su identidad de hijo. What Esau sold, it was his identity De as a hijo son, primogénito. as his firstborn Él identity. tenía la identidad de hijo primogénito. He had the identity of a firstborn. Y podemos especular y decir, bueno, Dios ya había dicho que el mayor serviría al mayor, Well, el mayor serviría al menor. But and we may say that the Lord had already said that the oldest will serve the youngest. Dios sabía lo que iba a pasar, God knew what it was going to happen. pero el que decidió que pasara para que se cumpliera la escritura fue Esaú. But the one who decided, made the decision for the scriptures to come to pass, it was Esau. Y nosotros decimos, vendió su primogenitura. And we said that he sold his firstborn rights. Pero realmente vendió su identidad de hijo primogénito. But in fact, he sold his identity as the firstborn. Y es por eso que quiero poner en tu corazón la importancia de tener una correcta identidad. And this is why I want to place in your heart to have the importance of to have the right identity. Porque si tú eres un hijo de Dios, Because if you're a child of God, amén, amen, el diablo va a venir a atacar tu identidad. the devil is going to come and try to Si tú attack your dices, yo identity. todavía no sé si soy un hijo de Dios, If you may say, well, I still don't know if entonces I'm a los child ataques of que God. pueden venir a tu vida no son por cuestión de identidad. So the attacks that may come to your life is not because of your identity. Pueden ser por cuestiones de muchas cosas y muchos aspectos. And it may be some other aspects or many other things. Pero cuando en tu corazón sabes que por haberte acercado a Dios y creer en tu corazón eres hijo de Dios, But if in your heart you know that you got close to God and accepted Jesus, and you know that you are a child of God, sabes que el diablo se te aparecerá en forma de personas, en forma de amistades, en forma de cristianos, en forma de pastor como yo. you will know that the devil, it will come against you in the form of a Christian person or any other person or as a pastor. Porque el diablo puede usar a cualquier persona a veces si nos descuidamos. Because the devil may use anybody if we are not awake. Pedro está con Jesús. Peter is with Jesus. Jesús está hablando de que va a ir a la cruz, va a morir y esto y lo otro. Jesus is talking about that he's going to the cross and he's talking about this and that. Pedro llegó a donde Jesús And then Peter comes to Jesus. empezó a mover la espalda. He started rubbing his back. No vayas a la cruz. Don't go to the cross. Que nunca te acontezca esto. I hope this never happens to you. Mira, tú has hecho muchas cosas buenas. See, you have done a lot of good things. ¿Cómo vas a ir a la cruz? How are you going to go to the ¿Cómo cross? vas a morir? How are you going to die? Apártate de mí, Satanás. He said, depart from me, Satan. Yo creo percibir a Pedro. I'm
trying to perceive Peter. Pedro acaba de decir que Jesús es el Hijo de Dios. And Peter had just said that Jesus is the Son of God. Se le acaba de revelar por el Espíritu Santo. He has been revealed to him by the No te Holy lo Spirit. reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. He said it was not revealed by the flesh, but Y by él está my emocionado Father who's in heaven. que él acaba de recibir una revelación tremenda. And he's so excited that he has just received Viene a a true donde revelation. Jesús. And then he comes to Jesus. Y Jesús le dice, a ver, hazlo tú para que te la cobres. And then he comes and tell him, depart from me, you devil. Y era el apóstol Pedro. And that was the apostle Peter. Así es que el enemigo puede usar mi boca So the enemy can use my lips para decirle a Pablo, to tell Pablo, no, Pablo, no, Pablo, no, tú te sacrificas mucho en la iglesia. you sacrifice yourself a lot at church. Tú esto, tú lo otro. You do this, you do that. Y Pablo tiene la opción de decir, And Pablo has the option of o saying, sea, que no me lo diga porque me va a molestar, but pero decir en su corazón, saying it in his heart, apártate de mí. depart from me. A veces pensamos que el diablo no nos puede usar a nosotros Sometimes we think that the devil cannot use us porque yo soy hijo de Dios. because I am a child of God. Pedro era una persona que de alguna forma estaba caminando con Jesús. Peter was a person that in fact he Y was walking with podemos entrar en Jesus. toda esta discusión que si Pedro ya estaba el Espíritu Santo dentro de él, que si sí, que si no. And then we can enter this discussion if the Holy Spirit was already with Peter or if he wasn't. El punto es que Satanás siempre va a venir a atacar tu identidad. The point is that Satan is always going to come and attack your identity. Y lo va a hacer y lo va a hacer. And he's going to do it Hasta hacerte caer until you fail o que tú digas, or you may say, escrito está. it's written, La identidad de un hijo está en la palabra de Dios. the identity of a child is written in the Word Jesús of God. pudo usar sus palabras porque era el Hijo de Dios. Jesus could have used his own words because he Pudo was the Son haberle of dicho God. a Satanás, He could have said to Satan, ¡Wah! Y él seguro hubiera ídose, he could have just screamed at him and he pero would no have usó sus left. palabras. But he didn't use his own Aunque words, era el Hijo de Dios, even though that he was the Son of God. utilizó las palabras que estaban escritas en lo que consideraban la santa palabra de Dios para el pueblo de He Israel. used the word that they were reading as the Holy Scriptures for the people of Israel. Y él dijo, escrito está, And he said, it's written, no solo de pan vivirá el not hombre. only out of bread the man will survive. Todo hijo de Dios tiene su fundamento de identidad en la palabra de Every Dios. child of God has the No es foundation lo que on él cree. the word of God. Not what he No es lo believes. que él piensa, It's not what he no es lo believes. que yo pienso o It's not what I creo, believe or es I lo que think. la palabra de Dios dice. Is what the word of Cuando God el says. enemigo viene y te dice, When the enemy comes and ¿a tells poco you, tú eres hijo de Dios? so you're gonna tell me Mira truly todo lo that que the te child of pasa, God, see all what todo lo happens que to te you, está all pasando. the Mira, all the mejor things le that va a go la on in your gente que life. no conoce a Dios. Well, see all those people that Mira, don't know mejor God, a they la have better gente que life. no teme a Dios le va mejor que a ti. See all those people that Tú don't fear tienes que God, they decirle, have better things. escrito está, You have to tell y buscar un it's fundamento written. bíblico And find a word that is founded on the Bible que te ampare para correr hacia adelante. that will back you up to Porque run el diablo toward no purpose. resiste a la palabra de Dios. Because the devil doesn't resist to that. Tú le puedes decir a word of Satanás, te reprendo, te reprendo, te reprendo. And you may say to the Satan, I rebuke you, I rebuke Pero you. si no ocupas un fundamento legal en la But palabra if you don't use a legal foundation que of the te word ampare that will back you y up que te diga quién tú and eres, that will tell you who you are, entonces él no se va a ir. then he's not going to depart. Yo tengo la autoridad de Dios. I have the authority of La God. palabra de Dios dice The word of God que a él says se le dio un nombre que es sobre todo nombre, that it was given to en him el a nombre name that del is cual above se all dobla names. toda rodilla y The toda name of lengua all confiesa kneels and que Jesucristo es el Hijo de Dios. that Jesus Así is es the que Son of en God. ese nombre That means that in que this es name, sobre todo that nombre, is above all tú te names, largas. then you depart. Pero dile reprendo, reprendo, reprendo. But if you just I rebuke you, rebuke you, rebuke Y you, él lo que va a hacer nomás es, well, the only thing he's going to do, y después de que terminaste de reprender, and then after you were done rebuking le him, hace, "Oh". Como cuando estoy yo predicando. Le digo, lo que trato de decir, what I'm trying to para tell no you, reírnos mejor. Lo que trato de decir, what I'm trying to tell you,
es que el fundamento bíblico The foundation es of the el que Bible nos va a llevar is the one who's going to lead us, a que nuestra identidad that our identity cobre sentido. makes sense. Es por eso que este año estamos empujando entre los jóvenes, los niños, y vamos a hacerlo también aquí. That's why this year we are pushing it on the children, on the youth, and we're also que going to lean do la that here Biblia. for you to read the Bible. Lee la Biblia, Read the Bible. lee libros. Read books. Yo a veces copio cosas que a Fernando dice y que me sirven y otras también digo, no, estas no. And sometimes I write down things that Fernando says, and I say, Como si él habla de hacer dieta y hacer ejercicios, eso no. when he speaks about doing a diet or do exercise, I say that's not good. Pero dije, voy a leer libros. But I said I'm gonna read books, Y me aventé un libro en una semana, and I read a en, book in, en 2 week, días. in 2 days. Y no un libro así de que tenía una letra aquí y la otra letra en el otro lado. And not a book with having just only a few letters. Y yo dije, si Dios lo está hablando, And I said, if God is speaking yo this, voy a leer más. I'm gonna read more. Tienes que conocer tu identidad. You have to know your identity. Amén. Amen. Hay un pasaje en Mateo 16:13. There is a passage in Matthew 16, Y es un 13, pasaje que acabo de mencionar unos minutos atrás. and it's a passage that I just mentioned a few minutes ago. Quiero que vayas conmigo ahí, Mateo 16:13. I want you to go with me to Matthew 16, 13. Y en Mateo 16:13 And está la confesión de Pedro, No, Matthew 16, 13 is the confession of Peter, lo que acabo de decir en unos momentos. what I just spoke about a few minutes ago. Este pasaje a mí en lo personal me gusta mucho. This passage, personally, I like it a lot. Me gusta leerlo, I like to read it. meditar, pensar cómo fue, cómo pasó. I like to meditate to see how this happened. Y siempre Dios me habla algo diferente. And every time the Lord speaks to me Y es la different, multiforme sabiduría de Dios en su palabra. and this is the form of God's wisdom. No lo voy a leer por cuestiones de tiempo, I'm not going to read it due to time, pero te encargo que lo leas. but I ask you to read it. Yo lo voy a tratar de parafrasear I'm going to try to paraphrase it para avanzar un poco. so we can keep moving forward. Jesús le dice a sus discípulos, ¿quién dicen los hombres que yo soy? Jesus asked his disciples, who tells the man who is the Son of Man? Ahora otra vez la pregunta. Now I ask you this question. ¿Jesús no sabía quién él era? Does Jesus not know who he was? ¿O a Jesús le importaba que la gente supiera quién era Jesús? Or was it important for Jesus to know who he was? Amén. Amen. Jesús no le pregunta por qué él está dudando de sí mismo. Jesus is not asking this because he's doubting about himself. Como cuando Juan manda a sus discípulos a preguntarle a Jesús, ¿eres tú el que estábamos esperando? Like when John the Baptist sends his people En, and said, en él sí se oye un sentido de un poquito duda porque él está en la cárcel. you can hear a little bit of doubt in him because he was in prison. Pero en Jesús no se nota un sentido de duda. But in Jesus, there's not a sense of doubt. Pero para Jesús era importante que la gente supiera quién era él. But for Jesus, it was important that the people knew who he was. Era importante para él saber qué la gente pensaba acerca de Jesús. It was important for him what people thought about him. Yo creo que la pregunta de Jesús más bien era un sentido de, ¿la gente sabe que yo soy el Hijo de Dios? For him, it was more like asking, does people know that I am the Son of God? ¿Tendrá una lectura correcta de lo que yo soy y vine a hacer a la tierra? Do they have the right read of what I came to earth to do? Porque si nosotros leemos la palabra nos vamos a dar de cuenta que todo el sentido de Jesús fue venir a manifestar al Padre. Because if we read and we understand that the whole purpose of God is of Jesus, it was to Y la manifest única the forma will que of lo iba a the manifestar Father. era a través de que la gente entendiera que Él era el Hijo de Dios. And the only way for him to do this, it was people understanding that he was the Son of God. Y creo que su pregunta es más eso, ¿la gente sabe quién realmente yo soy? And I'm sure that his question was more like,
Those people really know who I am. Y cuando le pregunta a sus discípulos, ellos contestan. And when he asks his disciples, they answer. Unos dicen que eres Juan el Bautista. Some of them, they said that you are John the Baptist. Otros dicen que eres Elías. Some others, they said that you're Elijah. Otros dicen que eres Jeremías. Some others, they said that you're Jeremiah. O alguno de los profetas. Or some of the other prophets. Yo creo que Jesús en su corazón dijo, no está siendo entendido quién yo soy aquí en la tierra. And I think in Jesus' heart was like, I don't think Porque people la that quite pregunta de understand who I Jesús am here no on earth. es, ay, ¿quién seré yo? Yo hasta el momento no tengo identidad, no sé quién soy. Because Jesus' question was not like, I'm not sure who I am, like he was doubting his identity. Pero él quería saber qué realmente pensaba la gente de él. But he wanted to know what people thought about him. Ahora yo te hago una pregunta. ¿Es importante lo que la gente piense de ti? So now I ask you this question. Is it important to you what people think about you? La mayoría de veces nosotros decimos, a mí no me importa lo que la gente piense de mí. Most of the time we may say, well, I don't care what people say Y en un about me. contexto es correcto. And in a way, it's correct. Porque si tú tienes un concepto malo de mí, Because if you have bad concept about él me, nunca va a llegar a un lado. he never, Él no sirve Make para it. nada. like, he's useless. Él es un cero a la izquierda. He doesn't matter. No me importa lo que pienses de mí. I don't care what you think Y en about me. ese sentido tú tienes que saber que si alguien dice algo de ti así, And in that concept, if somebody speaks like that about you, que no te importe lo que piensen de ti. so don't care what they say about you. Pero ahora en el sentido de Jesús, But now in the sense of Jesus, es importante entender y saber qué es lo que la gente piensa de ti. it is important to know what the people is saying or thinking about you. Estoy transmitiendo una correcta identidad como hijo. Am I transmitting the right identity as a son? Si le preguntara a alguien con el quien tú trabajas y le dijera, ¿qué piensas de el hermanito Paulo? If I go and ask your workplace and ask, what do you think about Brother Y que me Pablo? diga la persona, vamos allá, te lo voy a decir de aquel lado. And they may say, well, let's go back there because I want to tell you a Ahora, secret. si la persona me dice, Now, if the person tells me, tiene sus errores, and they may say he has his lo he mistakes. visto que a veces se molesta, I have seen that he gets upset. pero en lo que merece responsabilidad y principios, el tipo es íntegro. But when it comes to responsibility and integrity, he No sé he por has qué él it. es así, I don't know why he's like that, pero hay algo diferente en él. but there's something different in him. Ahora, si la persona dice, If the person says, no me importa a mí lo que piensen de mí, I don't care what people think about me, está bien, that's fine. si el concepto es el principio. If the concept is the Primero. principle first. Pero en el segundo principio But in the second concept, es importante tener y transmitir una correcta identidad de hijo. it's important to transmit the right identity of a Amen. child. Amen. Ahora agarré a carro a Pablo. Luego me las paga, digo, luego me las cobra, digo. Nada, estamos tratando de entender. We're trying to understand. Jesús les dice, ¿quién soy yo? Jesus says, ¿Quién Who- dicen que soy yo? who people says that I am? La gente no estaba tan perdida. People that were not so lost, No lo consideraba el Hijo de Dios. they did not consider him the Son of God. Pero mira qué privilegio lo conformó, ¿cómo se dice? Lo comparó con profetas de gran altura. But they compare him with the prophets of great height. Amén. Amen. Ahora, ¿es importante que la gente piense lo que piensa de ti? So is it important what people think about you? Otra vez lo digo. I ask you again. En el segundo concepto, In the second concept, tiene que importarnos. it has to be important. ¿Qué piensan las personas de What people nosotros? think about us. ¿Estoy transmitiendo una correcta identidad? Am I transmitting the right identity? Las personas allá afuera no miran muchas veces al Hijo de Dios. Sometimes the Al people Hijo de Dios. outside, they Al don't Hijo see de Dios. the child of Al God. Hijo de They don't Dios. see them. Pero dicen,
él tiene algo diferente. But they may say that he has something No different. sé qué es, tiene ángel, tiene buena vibra, I don't know what todo he lo que la has. gente le llama a lo They have super good espiritual. vibe. They have, all these terms that they use for the spiritual. No saben qué es, Do they not know what it is? pero saben que es algo diferente. But they know there's something different. Ahora se topan con alguien que tiene revelación. So now they come across Se with encuentra somebody con that has alguien allá en el revelation. trabajo He goes with somebody at work. que es un cristiano que también la está luchando para estar cerca de Dios y agradarle a Dios. There's another Christian person that is struggling to be pleasing God. Se acerca a la persona. They come across with this person. Tú eres cristiano, ¿verdad? Are you Christian, right? Pues a veces no, mano, muy bien, pero soy cristiano. Well, not always the right way, but yes, I am Christian. Porque pueden ver al Hijo de Dios. Because they can see the Son of God. Que las personas allá afuera no lo miran. The people out there, they may not be able to see it. Amén. Amen. Cuando Jesús, 5 minutos tengo para terminar. Cuando Jesús empezó su ministerio, When Jesus started his ministry, la gente dijo de él, the people, they said about him, él es el hijo del carpintero. he's the son of the carpenter. Cuando Jesús pregunta acerca de él a los discípulos, When Jesus asked about him to ya the la disciples, gente no dijo es el hijo del carpintero. now the people didn't say anymore he was the son of the Porque carpenter. las obras que él estaba haciendo eran como de un profeta que ellos conocían en las escrituras. Because the works that he was doing, it were like prophet-like, those prophets that they were in the scriptures. Amén. Amen. Nosotros teníamos una identidad pasada. We had a previous identity. Quizás fuimos un borracho, Maybe we were a drunk, un drogadicto, a drug addict. fuimos todo lo que quieras poner como pecados, errores que cometemos. We could be whatever you want to say about sin, Pero ahora soy nueva criatura. but now we are new creatures. Amén. Amen. Jesús así mismo se presentó y quisiera explicar todo esto, pero quiero no extenderme tanto. I would love to explain all this, but I don't want to stand so much. Pero a veces decimos, yo tengo la identidad de Jesús, But sometimes we may say I have the identity of Jesus, pero la identidad de Jesús fue única. but the identity of Jesus was unique. Jesús dijo, yo soy el pan de vida. He said, I am the bread of life. ¿Quién tú eres, Jesús? Who you are, Jesus? Yo soy el pan de vida. I am the bread of life. ¿Tú eres el pan de vida? Are you the bread of life? ¿Tú eres el pan de vida? Yo soy el pan de vida. Yo no soy el pan de vida. I am not the bread of life. Él dijo, yo soy la luz del mundo. He said, I am the light of the world. Yo no soy la luz del mundo. I am not the light of the world. Soy el reflejo de la luz del mundo. I am the reflect of the light of Yo the no world. soy el pan de vida, I am not the bread of life, pero soy el que porta el pan de vida. but I am the one Y who yo carries quisiera the irme bread en of todos life. los yo soy de Jesús. And I will follow up with all the I Porque am todos of los yo Jesus, soy de Jesús son identidad propia de Él. because all the who I am are the identity of Jesus. Pero Cristo está en nosotros y But nosotros en Jesus Cristo. is in us, and we are in Jesus. Entonces tú te conviertes a veces en el buen pastor de tus And hijos. so sometimes you become the good shepherd of people. En la resurrección y la vida de alguien que está muerto en sus delitos y pecados. In the resurrection and the life of somebody who's dead in his sins. En todos los yo soy que hablan las escrituras. And all that I am that is written in the Ahora quiero scriptures. terminar con esto. Now I want to finish up with this. Jesús sabía quién Él era. Jesus knew who he was. Lo manifestó en los yo soy de Jesús. He manifested in all the I Se am of manifiestan Jesus. en nosotros porque somos hijos de Dios. They're manifesting in us because we're children Y of God. Cristo vive en nosotros. And Christ lives in us. Pero ahora, pastor, ¿cuál sería la identidad mía como hijo? But now, Pastor, what would my identity as a child will Si be? digo que soy hijo de Dios, If I am the child, say that I am a child of God. ¿cómo entender todo el contexto y concepto de ser hijo de Dios? How to understand all the concept of being a child of God. Yo te encargo que leas el libro de Efesios. I Porque algo que, advise you me to di, read the book of algo que me Ephesians, di cuenta al principio cuando empecé a estudiar acerca de esto para enseñarlo. because something that helped me to learn and understand when I was getting ready to teach this, Empecé a leer Efesios I started reading the book of y Ephesians. me di de cuenta de que Efesios es casi literalmente donde habla Pablo en su totalidad de la esencia de la identidad de un hijo de Dios. And I realized that the book of Ephesians is like a handbook of when Paul speaks about
to have the identity of Jesus. Y yo quiero mencionar 12 características o cualidades o parte de la identidad, no sé cómo llamarlo para que tengas un concepto correcto. And I want to read 12 characteristics that you have for you to have Pero the right solo en el libro de concept of Efesios the identity of capítulo son. 1 But just on the Ephesians chapter 1, menciona claramente, quizás si te pones a investigar y a leer más, encontrarás más. is specifically in the book of Ephesians chapter 1 is specifically speaks about this, and if you go and dig into more, you may find more, but I found this. Pero Efesios capítulo 1 habla que después de la que las escribí, But in Ephesians chapter 1, after I wrote down all this, it speaks about, encontré que había escrito 12. I found out that that they had written 12. Amén. Amen. Y estas son las características. And these are the Pastor, ¿cuál es la identidad characteristics. de hijo? Pastor, what is that characteristic of identity of a child? Un hijo es un hombre o una mujer A son is a man or woman bendecido con toda bendición espiritual. blessed with all spiritual blessings. ¿Quién eres tú? Dime tu Who are you? identidad de hijo. Tell me your identity as a son. Soy un hombre bendecido desde antes de la fundación del mundo, I am a person that is blessed before the foundation of earth con toda bendición espiritual. with all spiritual blessings. Verso 4. Verse 4. Soy un hombre o una mujer escogida por Dios I am a man or woman chosen by God desde antes de la fundación del mundo before the foundation of the world para ser santo y sin mancha delante de Él. to be holy and spotless before Him. Verso 5, número 3. Verse 5, number 3. Soy un hombre o una mujer predestinada por Dios I am a man or a woman predestined by God que fue adoptado como hijo de Dios por medio de Jesucristo. who was adopted as a son of God through Jesus Christ. Número 4, verso 6. And number 4, verse 6. Fui predestinado para la alabanza de su gracia. I was predestined for the praise of His grace. ¿Para qué existo yo, pastor? Well, Mi vida no tiene sentido. what's the purpose of my life? My life has no sense. ¿No te has dado cuenta que fuiste creado para la alabanza de su gracia? You have not noticed that you were made to praise of His grace. ¿Quién soy yo, pastor? Who I am, Pastor. Número 5. Number 5. Soy alguien que tiene redención por su sangre, I'm someone who has redemption through His el blood, perdón de pecados, the forgiveness of sins, según las riquezas de su gracia. according to the riches of His ¿Quién grace. soy yo, pastor? Who I am, Pastor. Soy alguien quien Dios hizo sobreabundar en sabiduría y en inteligencia. I am someone God made in wisdom and intelligence. Ponte de abundant. pie. Stand on your feet. ¿Quién soy yo, pastor? Who I am, Pastor. Soy alguien quien Dios le dio a conocer el misterio de su voluntad. I am someone who God Yo made no sé know para the qué mystery of His existo. will. I do not Yo know no sé why para I'm qué mi born. vida y para qué estoy sobre la I tierra. don't know why I'm here on Cuando earth. eres hijo de When Dios, you're a child of God, conoces la voluntad de Dios. you know the will of God. ¿Quién soy yo, pastor? Who I am, Pastor. Número 8. Number 8. Soy alguien que tiene herencia I am someone who has y alguien que inheritance tiene and propósito. someone who has purpose. Verso 11. Verse 11. Número 9. Number 9. Verso 12. Verse 12. Soy un hombre o una mujer que vivo para la alabanza de la gloria de Dios. I am a man who lives to praise His glory. Número 10. Number 10. Soy alguien I am que someone ha sido sellado con el Espíritu Santo de la promesa. who has been sealed with the ¿Quién Holy soy yo, Spirit pastor? promise. Who I am, Soy Pastor. alguien a quien Dios le puede dar su espíritu de sabiduría y de revelación I am someone who God can give His spirit of wisdom and revelation en el conocimiento de Él. in the knowledge of Him. ¿Quién soy yo, pastor? Who I am, Pastor. Soy alguien a quien Dios le ha dado autoridad, la autoridad que está en Cristo y que ganó por la cruz del Calvario. I am someone whom God has given the authority of Christ that was given Nuestra in the cross. identidad es saber quiénes somos en Dios. Our identity is to know who El we are diablo in siempre God. va a venir a atacarte.
the devil is always going to Cuando try to come estás en and attack you. momentos difíciles, When you're going into el difficult diablo times, te dirá, the devil will tú say, dices que eres hijo de Dios. you said you're a son of God. Mira cómo te está yendo en la vida. See how you're going Tú in dices life. que eres hijo de You Dios. say you're a ¿Por qué child las of God. cosas no te salen bien? Why things that always go Y tú wrong. tienes que venir a la palabra And then you have to come back y to the decirle a scriptures tu enemigo, and tell to your enemy, decirle a tu and adversario, tell to the adversary, yo soy alguien que soy bendecido por Dios. I am someone who's blessed by Y no God. importa cómo esté la situación en este It doesn't momento, matter how the situation is at this moment. soy bendecido de Dios I am blessed by con toda God bendición with espiritual. all spiritual Soy blessings. un hombre escogido. I am a Quiero chosen que lo man. repitas conmigo porque esta es tu ministración. I Soy un hombre want you to repeat this escogido. because this is your ministry. Si tú eres I una am a mujer y chosen soy una man. mujer escogida. Said, if I am a chosen Otra man, vez vamos a empezar. Soy un hombre bendecido Let's con start toda from the bendición beginning. espiritual I am a man is blessed with all spiritual blessings en los lugares in the celestiales. heavenly places. Soy un hombre escogido por Dios I am a man chosen by desde God antes de la fundación del mundo since that before the foundation para of the ser world, santo y sin mancha delante de to Él. be holy and spotless before Soy Him. un hombre predestinado por Dios I am a man that's predestined by God, que fue adoptado para ser hijo de who Dios. was adopted to be a child of God. Fui predestinado para la alabanza de su I gracia. was predestined to be for the praise of His grace. Yo soy alguien que tiene redención por la sangre de Jesús, I am someone who has redemption through the blood of el Jesus perdón Christ, de nuestros and the pecados, forgiveness of our sins, según las riquezas de su gracia. according to the riches of His grace. Soy alguien que Dios hizo sobreabundar en sabiduría y en inteligencia. I am someone who God made in wisdom and intelligence to be abundant. Niños, si ustedes sienten que a veces no son muy inteligentes, Young ones, if sometimes you feel like you're not smart enough, párate en esta promesa stand on this promise y dile al Señor, and tell to the Lord, hey, tú me escogiste a mí, you have chosen me. yo no te escogí a ti, I did not choose you. yo no le pedí a mi papá a nacer, I didn't ask my father to be tú born. me hiciste nacer. You made me be born. Y ahorita que estoy batallando en esto, And now that I'm struggling with this, yo sé que tengo I sabiduría know I have y que wisdom tengo and I have inteligencia. intelligence. Soy alguien que Dios conoció I am someone that God knew, y le dio a conocer su misterio de su voluntad. and He let him know the mystery of Di His conmigo, will. soy alguien que tiene herencia. Say with me, I am someone Alguien who que has tiene inheritance, propósito. someone who has purpose. ¿Para qué tú naciste? Te dice el diablo a That veces. sometimes the devil may tell you, why were Mejor you born? hubieses estado muerto. It would be better if you were dead. Te hubieses morido en aquella It would ocasión. be better if you had died Tú that nunca vas a hacer occasion. nada en la vida. You're never going to be someone Tú in tienes life. que pararte en esta verdad. You have to stand on this Seas truth, un adulto, whether you're an seas un adult joven, or you're a youth o seas un niño. or you're children. Tengo herencia. You say, I have Y tengo inheritance propósito. and I have a purpose. Soy un hombre que vive para la alabanza de la I gloria de am a man who Dios. lives to the praise of His glory. Soy alguien que ha sido sellado con su espíritu de la promesa. I am someone who has been sealed with the Holy Spirit of His promise. Soy alguien a quien Dios puede darle espíritu de sabiduría y de revelación. I am someone who God can give a spirit of wisdom En el and conocimiento de revelation Él. in the knowledge of Him. Soy alguien a quien Dios le ha dado autoridad. I am someone who God has given authority in Christ Jesus. Ahí con tus ojos cerrados. Would you keep your eyes closed? Si te das cuenta es como que el apóstol Pablo va si lo queremos decir de esta manera, como de menos a más. If you realize this, maybe if we want to put it this way, it's like Apostle Paul is going from the smallest to the greatest. Y no que lo primero es menos, porque lo primero es más. And I'm not saying that the first is less, but because the first is more. Pero él llega a un punto donde dice But he gets to the point where he says que Dios nos ha dado autoridad. that God has given us authority, Y esa autoridad es ser llamados hijos de Dios. and that authority is to be called a child of God. Cierra tus ojos unos momentos Close your eyes for a y few dile al seconds Señor, and tell the Lord, si has estado luchando en tu so corazón, you've been struggling in your has heart, estado luchando en tus if pensamientos, you've been struggling in your has thoughts, tenido lucha en tu vida. if you have struggles in your life, Señor, ¿hacia dónde va mi vida? yes, Lord, where's my life? ¿Hacia headed dónde to? va mi destino? Where's my destiny going El Señor to? viene a decirte en esta The Lord tarde, comes to tell you this tú afternoon, tienes identidad de you have hijo. the identity of a Es son. tiempo que te levantes It's time for you y to que arise tomes tu herencia and to que take es your tuya. heritage
that it belongs to you. Eres un hijo de Dios. You're a child of God. Eres amado y perdonado. You are loved and forgiven. Eres alguien a quien Dios escogió para hacer su You are voluntad. someone who God has chosen Hay to un do His will. propósito muy grande sobre tu There vida. is a great purpose in your A life. veces a las personas, no a veces, siempre que el diablo ataca a las Every personas, time that the devil attacks a person, siempre que el diablo ataca a las every familias, time that the devil es attacks a porque family, él sabe it's because he y él knows. tiene a veces más fe que Because nosotros sometimes he has more faith en than saber us, que hay un propósito en tu vida. that he knows that there is a Y purpose si in logra your life. pararte antes de que empieces, If he's able si to logra stop you before you detenerte, start, if he stops you perderás before, todo lo que Dios you tenía will para lose ti. everything that God has Pero for si tú you. te paras But if you stand y tú firm le crees a Dios, and you believe to God, Dios te honrará, God will honor Dios you. te llevará God will lead y te hará you. cumplir It will make el you propósito fulfill the por el purpose cual naciste. in which you were born Si for. necesitas oración, corre If rápidamente. you need prayer, come Y oraremos forward por ti. quickly, and we will pray Pero for quiero you. que te vayas de este But I lugar want you to depart this place creyendo today, en tu corazón believing in your heart que eres un hijo that you're a amado, child of que God, eres un hijo amado, that you're a beloved que child tus of God, hijos que pariste mujer, the children that you give que birth tus to hijos women, que engendraste hombre, those child that you give birth to, que los hijos que están contigo the children that are with you, llegarán a cumplir el propósito por el cual nacieron. they will become to fulfill the purpose. Ellos in which they were cumplirán born el for. propósito en tu vida. They will fulfill the purpose. in Ellos your life. correrán con lo que tú dejes incompleto, They hombre o will mujer. run with whatever you didn't finish, Porque but they Dios will- escoge because generaciones. God of Dios chooses escoge generations. generaciones. God chooses generations. Abraza a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos si están ahí contigo. Just embrace your spouse, your husband, or Y dile al wife, Señor, Señor, with aquí you. están mis And hijos. tell to the Lord, Y si Lord, tus hijos no your están children, contigo, haz como que los abrazas. if your children are not with Y you, dile, yo just tengo tell them herencia. and say, I have Y en algún heritage. momento And at one given los time, miraré I will sirviéndote. see En see algún them momento serving. At one given estarán time, delante de they ti. will come up, Porque me before you, escogiste. because you have chose me. Y en mí escogiste mi descendencia. And in me you chosen my Eres un descendants. Dios de You are a generaciones. God of generations. Rompemos toda maldición We generacional. break all, generational Todo curse, espíritu de enfermedad all generacional. spirit of, Toda generational maldición curse, generacional. all generational curse, Toda maldición en las vidas. all curse in life, En los organismos. in the En los organization, cuerpos. in the organs Por of el God, poder de in tu the nombre. for the name of Se the rompe Lord, toda all maldición. curse is Se broken, rompe toda adversidad. all adversity Y is caminan broken. en el propósito tuyo. They walk in your purpose. Son amados. They're beloved. Son escogidos. They're chosen. Son herencia de Jehová. They're inheritors of Profetizo Jehovah. sobre esta I casa. prophesy upon Los this que house, están aquí y los que no están the aquí. ones that are here, the ones that are not Declaro here. que la bendición tuya los I alcanzará. declare that you place the will- Todo el que es hijo de esta casa, Señor. everyone that is a child of Por this cuanto house, son hijos de esta casa. because they're children of this house. Declaramos herencia tuya, Señor eterno. Declare your A heritage cada on uno them. de ellos. To each and one of A them. los que serán añadidos, To the Señor. one who will Profetizamos sobre de ellos come. Prophesy over them. antes de que lleguen a esta Even casa. before they're, Y arrived in this declaramos, house. Padre, We declare, que tu Father, bendición será grande sobre that sus your blessing will vidas. be great in their Que lives. tendrán un testimonio para contar a sus They will have a descendencias. testimony to tell to their Que si su descendants. pasado fue pobre y pequeño sobre la And tierra, if their past was small el postrer and poor, estado de las familias de esta the casa upcoming future of será this family grande, Dios del cielo. will be great. En el nombre poderoso In the powerful de name Cristo of Jesús, Jesus Christ, lo declaramos, we declare this, lo hablamos we speak y lo it, establecemos, and we establish no it, por nuestras not fuerzas, because of our sino strength, porque lo estamos poniendo not because we're putting y hemos puesto and we have un put fundamento escritural a biblical en estos foundation últimos dos servicios. these last two services. Lo profetizamos, Señor, Prophesy that, Lord, en el nombre de in Jesús, Jesus' name. en el nombre de In Jesus' Jesús. name.
Dale gracias al Señor. Say thank you to the Lord. Y dile gracias. Say thank you, Lord. Porque miraré tu respuesta Because I will see your answer sobre mis hijos upon my y children los hijos de mis and the hijos. children of my children. Me regocijaré. I will rejoice. Dile al Señor, bajaré en buena vejez I will descend in good al age sepulcro. to the Y si me fuese antes, Dios, and if I depart before, si me fuese en juventud if I live in the de la part tierra, of youth, from earth, entenderé que fue tu diseño y tu voluntad. I will understand that it was your will and Pero your creo design. firmemente But I truly believe que me permitirás that you allowed me ver el bien de mi casa to see the good of my y de mi house familia. and my family. En el nombre de In Jesús. Jesus' name. Amén. Amen. Amén. Amen. Y amén. Amen. Dar un aplauso con todo tu Give corazón a heart to the Lord, a nuestro Señor Jesucristo. to the Lord Jesus Christ. Aleluya. Que Hallelujah. Dios te bendiga. God bless you. Que Dios te guarde. God may keep you. Cree esta palabra. Believe this word. Cambia tu historia. And change your history. Solamente permítele a Jesús Just allow Jesus gobernar sobre tu vida. to govern your life. Te bendecimos We bless you. en el nombre de In Jesús. Jesus' name. Amén Amen. y amén. Amen. Pueden sentarse. You may take a seat. Damos gracias a Dios por esta palabra y damos gracias a Dios por su vida.